Imagina que todos los días, en tu viaje en tren de regreso a casa, sigues viendo a una chica alta, delgada y bonita. Curiosamente, siempre se coloca justo a tu lado y te mira fijamente sin decir una sola palabra. Esto continúa durante meses, pero un día algo realmente extraño sucede y todo cambia. La historia comienza en la estación de Hiramata, pasadas las 10 p.m. Las luces de neón brillan intensamente y en el tercer vagón desde la parte delantera del tren, justo al lado de la puerta en el extremo, nuestra chica mira intensamente a un chico que simplemente está de pie ahí. Nos alejamos para ver a esta hermosa chica volviéndose un poco loca en su cabeza, tratando de averiguar cómo devolverle un pañuelo que le pertenece. Mientras se sonroja un poco, recordamos un momento en el que, cerca de un estacionamiento, alguien le dio una fuerte patada en la cara a una chica. Parece que la chica del tren estaba peleando contra unas chicas problemáticas, y por la forma en que daba las patadas, se nota que sabe pelear. Siguió golpeando a las chicas y gritó con fuerza que todas simplemente se murieran de una vez. Todo eso ocurrió hace más de 6 meses, y está claro que ella era una chica que siempre se metía en peleas y problemas. Después de esa dura pelea, tomó el mismo tren del que hablamos antes. Aunque era buena peleando, no pensaba mucho de sí misma y reflexionaba sobre cómo los momentos en que alguien cambia están llenos de confianza. Pero en su caso, ese día apenas tenía energía y estaba completamente agotada. De algún modo, planeaba tomar un tren diferente, ya que todo lo que pasó esa noche fue por pura casualidad. Ella era el tema de chismes de todos los pasajeros. Se quedó allí con la cabeza agachada, mientras varias personas hablaban de su aspecto cubierto de tierra y heridas, detrás de su rostro inmóvil. Actuaba como si no le importara, pero en realidad siempre la trataban así. Entonces, alguien le ofreció un pañuelo de la nada, y con una voz suave y tranquila, le preguntó si estaba bien. Ella se quedó atónita por su apariencia, y solo pudo mirar al chico torpemente. Él insistía en ofrecer el pañuelo, pero ese momento fue algo que captó completamente su atención. Regresamos al presente, y Ryoko se estaba preparando con intensidad, convencida de que hoy sería el día en que lo devolvería, y sin importar que, ni siquiera era tan difícil. Al subir al tren, todos los demás pasajeros ya habían bajado, y ella era la única que quedaba, saliendo del vagón como si hubiera perdido otra batalla más. Mientras el tren partía, la gorila, luchadora Ryoko, había sido derrotada una vez más por sí misma. «Esto es imposible», murmuró. Le había tomado 6 meses reunir suficiente valor para devolverle su pañuelo y hablarle y ya había fracasado muchas veces. Al no tener éxito otra vez, se preguntó si él siquiera la recordaría, o si era ella la única deseando volver a encontrarse y hablar. Abriendo los ojos con furia, empezó a golpear el poste junto a ella, alarmando a los pasajeros que pasaban y la miraban preguntándose si estaba bien mentalmente. Vemos el monólogo completo de sus pensamientos internos, y, sorprendentemente, ella odiaba los pensamientos débiles. Murmuró que su pensamiento anterior era aterrador y casi la había atrapado por casualidad. Se dijo a sí misma: «Soy Ryoko, la pierna de hierro, incomparable, cuyo aura feroz y presencia pueden hacer que un niño que llora se calle al instante». Decidida a hacerlo, se preparó mentalmente, decidida a devolver el pañuelo sin importar qué pasara. Mañana sería el día en que brillaría. Y entonces llegó el día siguiente. Después de sonar la campana de la escuela, vemos a Ryoko dentro del baño de chicas. Mientras estaba allí, con una expresión seria pero al mismo tiempo tierna, se animaba a sí misma, lanzando un discurso motivacional frente al espejo. «Soy una bestia que acecha a su presa. Ahora todo depende del momento, nada más. Hoy es el día en que superarás todos sus miedos. No mires atrás y haz lo que tienes que hacer. Haz lo que quieras hacer». Con este discurso peligroso pero adorable, terminó su arenga, se enrojeció y se preparó para encontrarse con su enamorado. Pero en el camino perdió toda la esperanza y emoción cuando alguien la llamó con una voz fuerte. Era un grupo de chicas problemáticas, y una de ellas, una rubia de nariz rota, la llamó por su apodo, Piernas de Hierro, diciendo que había pasado mucho tiempo. Mientras se inclinaba hacia ella con una actitud desafiante, tratando de intimidarla, Ryoko simplemente permaneció en silencio. La matona le preguntó si había olvidado que su suspensión había terminado ya, y añadía que Ryoko caminaba con demasiada dignidad, algo que no le quedaba bien a una gorila hembra como ella, escupiendo todas las palabras de odio que se le ocurrían. En su mente esperaba que Ryoko se lanzara sobre ella para golpearla, como en el pasado. Sin embargo, Ryoko solo le respondió con una gran sonrisa.
Esa sonrisa desconcertó a todas las chicas. Se acercaron con actitud hostil, diciéndole que debía estar fingiendo, porque su cara siempre había sido fea y desagradable, aunque en realidad era todo lo contrario. Pero Ryoko le dijo las mismas palabras que ellas usaban contra ella. «Tengo un tren que tomar y no puedo perder más tiempo con peleas inútiles». Y se marchó. Una de las chicas la agarró del hombro y gritó que su casa no estaba por ese lado, y que en primer lugar ni siquiera necesitaba tomar el tren para volver a casa. Ryoko se detuvo. Segundos después, la miró con una expresión amenazante y malvada y le dijo con voz fría que quitara la mano de encima o se encargaría de romperle todos los huesos de la cara. Asustada, la chica la soltó inmediatamente. Al salir, Ryoko les dijo que ya no era la delincuente que antes era conocida y temida por todos. «Quiero cambiar mi camino. Además, estoy demasiado ocupada para perder el tiempo con ustedes». Mientras se alejaba, les lanzó una última advertencia, que nunca se atrevieran a mostrar sus caras frente a ella otra vez. Ese cambio repentino en su actitud era un misterio, algo tan extraño para las otras chicas. Una de las matonas se dio cuenta de que claramente algo estaba pasando con Ryoko. Por otro lado, ya eran más de las 10 de la noche y el tren avanzaba a gran velocidad. Dentro, la batalla mental de Ryoko continuaba. Sonrojada buscaba el momento adecuado para acercarse al chico. Lo miraba una y otra vez hasta que finalmente reunió el valor para tomar 13 respiraciones profundas que lograron calmarla un poco. Justo cuando iba a decirle algo, de repente recordó las palabras que la matona le había dicho sobre actuar como una chica aplicada y educada. Al reflexionar sobre eso, sintió una punzada de dolor y lentamente cerró su boca. Pensó para sí misma: después de devolver este pañuelo, ¿qué pasará entonces? Ya no tendré motivo para tomar este tren. Y continuó en silencio. Tengo miedo de devolvérselo, pero aún más miedo de que este momento termine. Mientras bajaba la cabeza inmersa en esos pensamientos, el chico seguía allí, leyendo su libro. Entonces, notó al grupo de chicas problemáticas dentro del tren y se congeló al darse cuenta de que ellas debían haberla seguido por su extraño comportamiento de antes. Una de las matonas le preguntó a Ryoko qué estaba haciendo y, en tono burlón, la llamó por su apodo, Piernas de Hierro. Se acercó con arrogancia, le pasó un brazo por encima y, apoyándose en ella, le dijo: «Es obvio que estabas tratando de ocultarnos algo. Si fuera tú, te daría un buen consejo». Ryoko la apartó con frialdad, pero la otra insistió, diciendo que había visto muy bien la mirada que le lanzó alguien en el tren, y que ella también entendía muy bien ese tipo de cosas. Parecía haber notado que Ryoko estaba muy interesada en un chico que tomaba ese tren con frecuencia. Empujándola un poco, la matona señaló al chico y gritó: «Esta chica de aquí tiene un gran enamoramiento por ti desde hace tiempo». Los ojos de Ryoko se abrieron de en par, mientras el chico la miraba sorprendido, sin entender nada. Entonces Ryoko, con voz fuerte, dijo: «No». Pero en el instante en que pronunció esa palabra, se dio cuenta de que había dicho exactamente lo contrario de lo que sentía, y que con ello acababa de perder toda razón para volver a verlo en ese tren. Al mismo tiempo, el tren se detuvo en la estación Utsa, y las puertas se abrieron rápidamente. Ryoko se quedó paralizada mientras la matona seguía alimentando el fuego. «Supongo que me equivoqué. Lo que dije fue una tontería», dijo fingiendo arrepentimiento, con una sonrisa burlona. «No quise hacerte daño, perdóname. Aunque, debo admitir, la nariz que me rompiste todavía me duele como el infierno». Ryoko le empujó violentamente y salió corriendo sin decir palabra, dejando todo atrás. El chico se quedó allí pensativo mientras la matona se reía de la mentalidad infantil de Ryoko. Ryoko corrió hasta un parque cercano y se sentó en un columpio. Balanceándose lentamente, pensó en todo lo que había pasado y en cómo todo aquello por lo que se había emocionado tanto se había desvanecido. Aunque en realidad nunca había pasado nada serio entre ellos, no había un verdadero me gusta o no me gusta. En un tono triste y solitario murmuró: «¿Qué esperaba? Todos ahí deben haber pensado que soy una molestia, una persona patética. Es gracioso ahora que lo pienso». Su voz se quebró y Ryoko no pudo contener las lágrimas. Lloró como si hubiera perdido su primer amor, ese que había atesorado y por el que se había esforzado durante 6 meses.
Todo había terminado tan mal que no podía dejar de llorar, recordándose que una historia de amor normal no estaba escrita para ella. Se limpió los mocos y las lágrimas con los brazos y pensó que ya era hora de devolver el pañuelo de una vez por todas. Pero cuando metió la mano en su bolso para revisarlo, sus ojos se abrieron de par en par. El pañuelo había desaparecido. Revisó cada rincón de la bolsa e intentó recordar todo lo que había pasado. Entonces, el momento en que la matona se había apoyado en ella le vino a la mente. Lo había robado. Había sacado el pañuelo sin que Ryoko se diera cuenta. Furiosa, se levantó del columpio llena de rabia por la constante interferencia de esas chicas en todo lo que hacía. Corrió de vuelta a la estación donde estaban las matonas y el chico. Parecía que le estaban esperando. Jadeando, Ryoko les gritó que se lo devolvieran de inmediato. La matona levantó el pañuelo que Ryoko buscaba y le preguntó si realmente apreciaba tanto ese pedazo de tela y si acaso era de él. Sin responder, Ryoko se lanzó hacia ella intentando arrebatárselo, pero falló. Entonces la matona dijo que le devolverían el pañuelo solo si cumplía una condición. «Conviértete en nuestro saco de boxeo», lo dijo con una expresión asquerosa y seria. Ryoko le recordó que en su última pelea la había humillado y tratado como una muñeca de trapo, y con tono amenazante le preguntó si quería que esta vez le rompiera la nariz de nuevo, pero más fuerte. La matona respondió: «Claro, puedes hacerlo si quieres, pero si lo haces aquí, frente a todos, toda esa actuación falsa que llevas manteniendo se derrumbará. ¿Realmente quieres que te vean con mala reputación?». Añadió que solo debía dejarse golpear un rato y la dejarían tranquila. Ryoko reflexionó que recibir unos golpes era mejor que causar un gran escándalo. Sacudiendo la cabeza aceptó: «Está bien, háganlo». Pero justo cuando lo dijo, las matonas revelaron una larga cadena gruesa que habían traído preparadas. Fingiendo admiración dijeron: «Si tu fuerza es tan grande como tus piernas, ¿por qué no la probamos?». Pasaron los minutos y comenzó una brutal paliza unilateral. Los sonidos de golpes y quejidos se escuchaban, pero la gente que pasaba decidió ignorarlos. Ryoko era golpeada con tanta fuerza que cada impacto la hacía caer de cara al suelo, jadeando, con los brazos atados fuertemente. También le habían amarrado las piernas temiendo su poder. Una de ellas le tiró del cabello y le dijo: «¿Cómo se siente ser golpeada sin poder hacer nada? Frustrante, ¿verdad? Si tanto confías en tus piernas, ¿por qué no intentas liberarte y atacarnos?». Mientras la miraban con desprecio, Ryoko no mostró ni miedo ni dolor. En sus ojos no había debilidad, sino la mirada salvaje de una bestia. Las matonas se estremecieron al verla tan serena, y comprendieron que el dolor físico no servía contra alguien como ella. Entonces, una de ellas empezó a hablar de lo que había pasado después de que Ryoko huyó del tren. Le contó que el chico había intentado detenerlas, que se había enfrentado a ellas para protegerla, y que por eso lo golpearon brutalmente. «Era tan dulce, tan preocupado por ti», dijo con sarcasmo mientras dejaba caer el pañuelo y lo pisoteaba con fuerza. «Pero igual, era un debilucho. No entiendo por qué te gusta un chico tan patético y sin agallas». Ryoko la miró horrorizada, mientras la matona seguía burlándose. «Verte tirada así me recuerda a él, cuando estaba en el suelo. Supongo que hacen una linda pareja». Riendo se dieron la vuelta para irse, pero Ryoko gritó: «¡Esperen!». Al voltear, las chicas vieron algo que las dejó heladas. Ryoko había reunido tanta fuerza que rompió la cadena por la mitad. Las matonas se quedaron sin palabras. De pie, Ryoko les dijo con voz firme que no le importaba recibir golpes una y otra vez, ni sangrar, ni soportar hasta toser sangre. Pero lastimar a alguien que no tenía nada que ver con eso era algo que jamás podría perdonar. «Ahora, les enseñaré algo de modales con estas piernas de hierro». Las chicas se prepararon y maldijeron, pero Ryoko saltó hacia ellas, levantando su pierna derecha y cayendo sobre una de las chicas. Usó su cuerpo como apoyo para ganar altura, y luego lanzó una patada descendente directamente al rostro de la líder. El golpe fue tan fuerte que le rompió la nariz y le borró para siempre su arrogancia. Más tarde, Ryoko derrotó al grupo y se quedó en el lugar donde podía encontrarse con el chico. Todos los presentes se reían de ella sin ni siquiera preocuparse por su estado. Mientras pensaba que ya era hora de acabar con todo y disculparse, el tren se detuvo y las puertas se abrieron. Para su sorpresa, el chico estaba allí.
Ambos estaban llenos de moretones, de la cabeza a los pies, y se miraron, sorprendidos. «Fue mi culpa que te lastimaran», dijo con voz temblorosa. «Pero me alegro mucho de ver que estás bien». Le entregó el pañuelo y añadió débilmente: «Puede que no lo recuerdes, pero este pañuelo es tuyo y quería darte las gracias por todo». El chico le interrumpió y le dijo que sí la recordaba muy bien. Tomó el pañuelo y le confesó que siempre había querido hablar con ella, pero que se ponía tan nervioso que fallaba cada vez. Mientras lo decía con torpemente, notó que Ryoko lloraba, pese a toda su fortaleza y dureza. Al final, Ryoko era simplemente una chica normal, con hermosos sentimientos, y comprendió que su primer amor, quizás, acababa de llegar a su siguiente etapa.